Consideremos el subespacio dr3s que aparece en pantalla y el vector v1-1,1. Nos piden que calculemos la proyección ortogonal de v en S y la distancia de v a S. En cuanto a la distancia, que es lo segundo que nos piden, pues se cumple que la distancia de v a S es la menor de las distancias de v a los vectores de S. Se tiene que esta distancia se alcanza y se tiene en la proyección ortogonal de v en S. Por lo tanto, esto es la distancia de v a la proyección ortogonal de v a S. Entonces, observa que esto es lo primero que nos piden. Vamos a calcular la proyección ortogonal de v en S. Y para ello, pues lo primero que vamos a hacer es de S calcular una base. Observa que S viene dado por sus ecuaciones cartesianas y entonces los vectores de S son las soluciones del sistema formado por estas ecuaciones. Escribamos la matriz ampliada de este sistema, entonces tenemos las ecuaciones. La primera 1x1 más menos 1x2 más 0x3 igual a 0. La segunda 1x1 más 0x2 más menos 1x3 igual a 0. Entonces vamos a resolver este sistema por el método de Gauss, por lo tanto vamos a hacer ceros debajo de la diagonal. Entonces con este 1 vamos a hacer 0 abajo. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 tal que al sumarlo con 1 nos dé 0? Claramente menos 1. Multiplicamos menos 1 por la primera fila más la segunda fila, entonces obtenemos pues, la primera fila, como es la que hacer ceros se copia igual, y ahora sustituimos la segunda fila por menos 1 por la primera fila más la segunda fila. Tendríamos menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0, menos 1 por menos 1, 1, más 0, 1, menos 1 por 0, 0, más menos 1, menos 1, y menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Entonces obtenemos un sistema equivalente al formado por las ecuaciones cartesianas de S, que vendría dado por esta matriz, y entonces este sistema pues sería este que aparece en pantalla. Entonces hemos terminado con el proceso de Gauss, tenemos 3 incógnitas menos 2 ecuaciones, por lo tanto un parámetro. Entonces damos el valor del parámetro a la última de las incógnitas, x3 igual a t. Entonces sustituimos esto en la ecuación x2 menos x3 igual a 0. Entonces tendríamos x2 menos x3 que es t igual a 0. Luego x2 sería igual a t. Y entonces esto lo sustituimos en la primera ecuación. Los valores de x2, x3. Solo el de x2, pues que es el único que aparece. Entonces tendríamos x1 menos x2 que es t igual a 0. Luego x1 igual a t. Entonces ya tenemos la forma que tienen las soluciones del sistema de ecuaciones, por lo tanto de los vectores de S, que son las soluciones de este sistema de ecuaciones. Entonces si x1, x2, x3 es un vector de S, tendríamos que x1, x2, x3 sería x1 es t, x2 es t, x3 es t, y entonces sacamos la t fuera, t por 1, 1, 1. Entonces tenemos que todo vector de S es combinación lineal de 1, 1, 1. Por lo tanto, el conjunto formado por este vector sería un sistema generador de S. Tendríamos que ese sería el subespacio generado por 1, 1, 1. Además, este vector del sistema generador de S es distinto de 0. Luego, el conjunto formado por este vector es un sistema libre. Un sistema libre que genera S. Luego tenemos que el conjunto formado por el 1, 1, 1 es una base de S. Y como la base de S tiene un elemento, tenemos que la dimensión de S es 1. Pues genial, pues vamos a apuntar esto arriba y borramos todo esto. Y entonces una vez que tenemos esto, vamos ahora a calcular una base ortonormal de S. Una base ortonormal de S asociada a esta base que tenemos aquí. Entonces vamos a llamar a este vector de la base de S E1. Y entonces vamos a obtener la base ortonormal por el método de Gram-Schmidt. En este caso pues es muy sencillo porque solo tenemos un vector. Pues simplemente vamos a tener que dividir por el módulo. Entonces pues calcularemos U1, que sería E1 partido en módulo de E1. Ya sabes que es un vector en la dirección y sentido de E1 pero con módulo 1. Entonces se obtiene así, y esto sería raíz de fracción. Sustituimos ahí E1 partido en módulo de E1, pues lo calculamos aparte.
Entonces esto nos quedaría la raíz cuadrada, pues la suma de los cuadrados de las componentes d sub 1, que son 1, 1, 1, por lo tanto sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada, pues esos cuadrados te quedan 1, 1 más 1 más 1, que es la raíz cuadrada de 3. Entonces esto lo sustituimos en la expresión de u sub 1, entonces dividimos cada una de las componentes de 1, 1, 1 por raíz de 3, nos quedaría esto, y entonces tenemos que racionalizar 1 partido de raíz de 3, pues eso multiplicas arriba y abajo por raíz de 3, te queda raíz de 3 partido de 3, por lo tanto esto sería igual a raíz de 3 partido de 3, raíz de 3 partido de 3, raíz de 3 partido de 3. Entonces ya tenemos la base ortonormal de S, ahí la tienes, con el vector que la forma, que es u sub 1, y ahora pues nos vamos a la teoría, a los resultados que tenemos sobre los subespacios ortogonales, y una de las propiedades dice que si tenemos un espacio vectorial finitamente generado, como es el caso, estamos trabajando en R3, pues se tiene que la suma de un subespacio más su ortogonal es todo R3. Entonces aquí, como la suma es directa, la intersección es 0, pues vas a tener que la suma de las dimensiones de los subespacios va a ser igual a la dimensión de R3. En este caso tendremos que la dimensión de S más la dimensión de S ortogonal será igual a la dimensión de R3, que es 3. Pero la dimensión de S hemos visto que es 1. Por lo tanto, este 1 lo vamos a pasar a la parte derecha restando y tendremos que la dimensión de ese ortogonal sería 3 menos 1, que es 2. Por lo tanto, tenemos que la dimensión de ese ortogonal es 2, pues una base de ese ortogonal estará formada por dos vectores. Entonces, sea E sub 2, E sub 3 una base de ese ortogonal, digo sea, sabemos que existe porque la dimensión de ese ortogonal es 2, la podemos calcular, pero no nos va a hacer falta calcularla, como ahora vas a ver. Entonces, por el método de Gram-Schmidt, a partir de estos vectores E sub 2 y E sub 3, pues obtendrías una base ortonormal, U sub 2, U sub 3, de ese ortogonal. Entonces, tenemos que esa suma directa, ese ortogonal, es todo R3, por lo tanto, una propiedad de espacios vectoriales, tendríamos que si unimos bases de S y S ortogonal, eso nos quedará una base de R3. Entonces esto es lo que hacemos, ahí lo tienes, tenemos una base de R3, donde el primer vector forma una base ortonormal de S, el segundo y tercer vector forman una base ortonormal de S ortogonal, y entonces observa que todos estos vectores son unitarios porque todos son elementos de bases ortonormales. Y ahora, observa que esto es un sistema ortogonal también. ¿Por qué? Vamos a comprobarlo 2 a 2. U sub 1 es un vector de S, U sub 2 es de S ortogonal, luego U sub 1 por U sub 2 te queda 0. Ahora U sub 1 con U sub 3, U sub 1 es un vector de S, U sub 3 es de S ortogonal, luego U sub 1 por U sub 3 es 0. Y solo nos queda U sub 2 y U sub 3, pues U sub 2 por U sub 3 también es 0, porque tenemos que el conjunto formado por U sub 2 y U sub 3 es una base ortonormal, por lo tanto esos vectores son ortogonales. Por lo tanto, tenemos que los vectores son ortogonales 2 a 2 y son unitarios, por lo tanto constituyen, pues es una base ortonormal de R3. Genial, pues esto lo vamos a apuntar aquí arriba y bueno, lo interesante de tener una base ortonormal de R3 es que sabemos cómo expresar cualquier vector de R3 como combinación lineal de estos, en particular el V. Cuando tienes una base ortonormal, entonces la expresión como combinación lineal de cualquier vector, en particular el V, sería el producto de V por U sub 1, U sub 1, más el producto de V por U sub 2, U sub 2, más el producto de V por U sub 3, U sub 3. Entonces, aquí ya sabes que la proyección ortogonal de V en S sería la parte en S, o sea, esta primera parte que tenemos aquí. Entonces, para calcular la proyección ortogonal de V en S, simplemente tenemos que calcular el producto de V U sub 1, U sub 1. Lo de atrás, pues no me interesa.
Entonces, por eso decía que no hacía falta calcular E sub 2, E sub 3, ni tampoco U sub 2, U sub 3, porque me han permitido razonar esto que acabo de escribir aquí. De hecho, yo podría haber escrito perfectamente esta expresión sin tener que hablar sobre U sub 2, U sub 3, E sub 2, E sub 3, pero ya sabéis que esto son matemáticas, entonces interesa no alejarse de los conceptos y de las razones por las cuales se satisfacen las cosas. Entonces yo exijo que esto pues se tenga que razonar de esta forma que hemos visto aquí, aunque después la expresión sea simplemente eso. Entonces pues vamos a sustituir aquí los valores que tenemos. Bueno, en primer lugar tendremos que calcular el producto de v con u sub 1. Entonces aquí sustituimos las expresiones de v y u sub 1 y entonces esto nos quedaría 1 por raíz de 3 partido de 3 más menos 1 por raíz de 3 partido de 3 más 1 por raíz de 3 partido de 3. Entonces observa que el primer sumando con el segundo se irían y entonces te quedaría 1 por raíz de 3 partido de 3, que es raíz de 3 partido de 3. Entonces esto lo sustituimos arriba, ahora por u sub 1, que sustituimos su expresión. Entonces aquí pues realizamos el producto de este número por este vector. Entonces cada una de las componentes va a ser, como ves, raíz de 3 partido 3 por raíz de 3 partido 3, que calculamos aparte, y esto te quedaría raíz de fracción, arriba raíz de 3 por raíz de 3 al cuadrado, partido 3 por 3, que es 9, arriba raíz y cuadrado se van, te quedaría 3 partido 9, que si divides arriba y abajo por 3 te queda 1/3. Entonces esto lo ponemos en todas las componentes y ahí tenemos la proyección ortogonal de v en S. Entonces hemos dado respuesta a la primera de las preguntas, vamos a borrar todo y escribimos esto arriba y ahora simplemente nos resta calcular la distancia de VS, que como antes habíamos indicado es la distancia de V a la proyección ortogonal de V en S, porque ya sabes que aquí es donde se alcanza la menor de las distancias de V a vectores de S. Entonces sustituimos aquí las expresiones de V y la proyección ortogonal de V en S. Y ya sabes que la distancia entre dos vectores es el módulo de la diferencia, ahí lo tienes. Entonces esto te quedaría el módulo de la resta de esos vectores, ahí tienes el resultado. Entonces esto sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ahí lo tienes. Desarrolla los cuadrados, entonces te quedaría la raíz cuadrada de la suma de esos cuadrados. Y entonces esto sería la raíz cuadrada, hacer la suma de fracciones, te queda 24 partido de 9. Y entonces esto te quedaría raya de fracción, arriba raíz cuadrada de 24 es 8 por 3, o sea 2 al cuadrado por 2 por 3, partido raíz cuadrada de 9 que es 3. Y esto te quedaría raya de fracción, arriba en la raíz cuadrada podemos sacar el primer 2 al cuadrado como un 2, raíz cuadrada de 2 por 3 que es 6, partido de 3. Entonces esta sería la distancia de V a S.